Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Ahora vamos a continuar con otra clase de zoología agrícola que tiene que ver con la anatomía y la fisiología de los insectos. Ya vimos en general el cuerpo, como decíamos antes, vimos el cuerpo para afuera, estamos viendo el cuerpo para adentro, y en la clase pasada vimos aparato digestivo. Hoy día vamos a ver otro aparato que tiene que ver con la anatomía del cuerpo y su funcionamiento, o sea, la fisiología. Muy bien, recuerden lo que dijimos en la clase pasada. Entonces tenemos un ambiente, un ecosistema, un cultivo determinado, un agroecosistema, y en eso tenemos lo que sería el nivel trófico número 1, que son las plantas, los productores. Los productores tienen esa virtud, tienen ese carisma, digamos, tienen ese don especial en la naturaleza, que es la de producir sus propios alimentos. Por eso dijimos que se llaman autótrofos. Entonces, ellos toman, como dijimos en la clase pasada, los nutrientes del suelo, el agua y la luz. Con la luz y el anhídrido carbónico de la atmósfera hacen una obra maravillosa, hacen algo sensacional, diríamos una alquimia, si se puede decir, en donde pueden combinar todos estos elementos con la energía que viene del sol y formar una molécula de azúcar que le llamamos glucosa, en donde está contenida esta energía del sol. Fíjense, esta energía del sol viene migrando, y en la planta, a través de la fotosíntesis, esta energía se captura en esta molécula de glucosa, y es precisamente lo que buscan los insectos y todos nosotros que somos consumidores, de tal manera que los organismos que no son productores y que se llaman consumidores necesariamente tienen que ir a las plantas para buscar la energía, directa o indirectamente. Entonces, ¿qué tienen las plantas? Por un lado, los nutrientes con los que se alimentan insectos, y por otro lado, la energía, valiosa energía del sol, que se libera precisamente en las mitocondrias a través de la respiración. Entonces, los organismos vivientes, casi todos, necesitan entonces esta energía del sol, y que se libera en las células, en las mitocondrias de las células, donde se produce, digamos, la oxigenación o la combustión de esa molécula de azúcar, liberando esta energía. Recuerden entonces, la célula tiene el núcleo y hay mitocondrias. En las mitocondrias, precisamente, se produce una oxidación, el oxígeno ahí, y la molécula de glucosa que estaba acá, que hace liberar energía, que usa el organismo en la célula para los procesos metabólicos, para todas las actividades que este organismo va a desarrollar. Entonces, ahora vamos a ver precisamente la respiración. La respiración es precisamente la toma por parte del organismo, en este caso del insecto, del oxígeno para oxigenar el cuerpo y producir esta maravillosa también combustión para la liberación de ¿qué? De la energía. Muy bien, por un lado. Y por otro lado, la eliminación, una vez que se produce la combustión acá, necesariamente debe eliminarse, luego de la combustión, el dióxido de carbono. Eso es la respiración, la absorción del oxígeno al interior de la célula o del cuerpo del insecto,
y la liberación del anhídrido carbónico. Perfecto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver el sistema respiratorio. El aparato respiratorio de los insectos es insectos aéreos, o sea que andan en el aire, porque hay insectos acuáticos que tienen branquias o especies de branquias, no respiran por tráquea. Entonces este es el sistema traqueal de los insectos para organismos aéreos. Entonces las tráqueas de estos organismos, de los insectos y de los artrópodos, son bastante desarrolladas y lo que ocurre acá es que el tegumento, este es el tegumento, ¿no es cierto? El tegumento se invagina también, como en el caso del aparato digestivo, se invagina en el interior del insecto y penetra el tegumento de tal manera que se hace impermeable. La parte interna sería la parte viva del insecto, que sería la epidermis, es esta, la epidermis, que se invagina, también entra la epidermis, y entonces esta parte del tegumento del exoesqueleto penetra y la hace impermeable en sus primeras porciones. Luego, una vez que penetra, a esto se le llaman troncos traqueales o tronco traqueal principal, luego se divide o subdivide en ramas traqueales, que son más finas, y acá ya la epicutícula, o sea, el tegumento desaparece, fíjense, desaparece y quedaría lo que es la membrana o la epidermis. Muy bien, estas porciones se llaman ramas traqueales, que son más finitas, y luego en el extremo encontramos las traqueolas, que es subdivisiones de las ramas traqueales en pequeños, como capilares, pequeños tubitos en donde se descarga el oxígeno o el aire que viene desde el exterior hacia el interior de la célula, el interior del cuerpo. De tal manera que acá entonces tenemos aire con sus componentes, o sea, el gas, la atmósfera, el dióxido de carbono, el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etc. Hidrógeno. Bueno, también hay agua en estado de vapor, etc. Muy bien. Todo estos son los componentes de la atmósfera o del aire. Y este aire entra por esos orificios que hay, llamados espiráculos respiratorios, recuerda. Entonces, ya no, los insectos no respiran por la nariz, o sea, por órganos en la cabeza, sino que sus órganos están en el abdomen y en el tórax. Recuerden esto, miren, tenemos la cabeza del insecto, el tórax y luego tenemos el abdomen. Muy bien, acá encontramos las alas, las patas, los segmentos torácicos y después el abdomen. Muy bien. Fíjense, un insecto. Entonces, los espiráculos respiratorios, estos orificios, están ubicados segundo y tercer segmento torácico y en casi todos los segmentos abdominales. Bien. Esto, en la clase que dio la ingeniera Maika, se puede ver esto, y cuando tomen un insecto pueden observar los espiráculos respiratorios que son estos. Muy bien, por allí entra el aire, penetra por este sistema traqueal, esto es sistema traqueal, el aire va canalizándose a través de pequeños túbulos, cada vez más pequeñitos, hasta que llega a los tejidos, o sea, al nivel de las células del organismo del insecto. Acá
La oxigenación no se produce por la sangre, como en los mamíferos, como en el caso nuestro, que lleva el oxígeno, o sea, la sangre oxigenada va a los pulmones, se oxigena en los pulmones y luego va a través de las arterias a todos los tejidos del cuerpo y después es tomado el anhídrido carbónico de los capilares, vuelven por las venas y van a los pulmones y luego al corazón y así se recicla. Entonces el encargado en los organismos superiores, en los mamíferos por ejemplo, o en nosotros, de llevar el oxígeno es la sangre. En nuestro caso la oxigenación en los insectos es directa, o sea, este oxígeno que está afuera entra directamente acá al interior y le entrega el oxígeno a las células, directamente. Muy bien. Entonces, conocida la anatomía de las tráqueas, vamos a ver cómo funciona. Respiración sería por simple difusión. Acá no hay pulmones, entonces por difusión. Entonces, el oxígeno que está en el aire, en el exterior, penetra a través de la tráquea, va atravesando el sistema traqueal, llega a la traqueola y acá es descargado, fíjense, descargado el oxígeno. Entonces, y este oxígeno penetra en los tejidos, penetra en las células. Y ahí están las mitocondrias que se encargan de producir la combustión o la oxidación para liberar la energía. Muy bien, entonces, una vez que se produjo la oxigenación dentro de la célula, entonces la célula después de esa oxidación, o sea, después de esa combustión, libera anhídrido carbónico. Entonces cada célula libera dióxido de carbono. Dióxido de carbono. De tal manera que ese dióxido de carbono tiene que salir porque si no es tóxico, como en todos los organismos. Entonces, este carbono, dióxido de carbono, toma los extremos de las traqueolas y va hacia el exterior y es liberado. En este proceso, también por, como decía, simple difusión. Fíjense cómo se produce la difusión. Hagan de cuenta que esto es como los movimientos del aire en la atmósfera que ustedes ya vieron en climatología. Entonces, en climatología vieron que el aire se mueve de altas presiones a bajas presiones y ahí se producen las corrientes de aire o de la atmósfera. Lo mismo es acá. Miren, acá tenemos el oxígeno 2. Oxígeno 2 que se está consumiendo acá, porque acá se consume. Por lo tanto, la presión parcial o las concentraciones de oxígeno acá son menores que las concentraciones de oxígeno acá. Acá son altas, son naturales, normales, en cambio acá se está consumiendo oxígeno. Y para equilibrar las presiones parciales, entonces, normalmente en la naturaleza todo se tiene un equilibrio. Entonces, acá que hay una mayor presión parcial o mayor concentración, el oxígeno entra naturalmente porque fluye y va hacia la célula. Y como acá se produce dióxido de carbono y hay una producción alta, la concentración del dióxido de carbono acá es mayor que en esta zona y por lo tanto el dióxido de carbono tiende a salir rápidamente hacia afuera. Este es el flujo de entrada y salida de estos gases. Y recuerden entonces que la respiración, y sobre todo la oxidación, el oxígeno tiene como finalidad, entre otros aspectos, el de liberar la energía captada por la planta del sol. Muy bien, esto sería aparato respiratorio, sintéticamente. Muchas gracias.